Noticias Venezuela de hoy 16 de junio 2019, Guaidó pide a Colombia investigar presuntos hechos de corrupción de sus colaboradores. Una publicación del medio digital Panam Post señala a dos delegados del líder opositor de desviar recursos destinados a costear gastos de militares que retiraron su apoyo al mandatario Nicolás Maduro. El líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió este viernes a las autoridades colombianas investigar presuntos hechos de corrupción de sus delegados en ese país, tras denuncias de malversación de fondos. Una publicación del medio digital Panam Post señala a dos delegados de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, entre ellos Colombia, de desviar recursos destinados a costear gastos de militares que retiraron su apoyo al mandatario Nicolás Maduro y desertaron a Colombia en febrero pasado. Delegación en Colombia ha manejado con austeridad y limitaciones económicas situación de militares en ese país. Ante denuncias, pido al embajador Calderón Berti solicitar formalmente a organismos de inteligencia colombiana la investigación necesaria. Transparencia ante todo, escribió en Twitter Guaidó, también jefe del legislativo, único poder en manos opositoras. Humberto Calderón Berti, expresidente de la estatal petrolera PDVSA, es el representante de Guaidó en Bogotá. Según Panam Post, entre las irregularidades figuran facturas que demuestran excesos, gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta, además de alquiler de vehículos y pago de hoteles con sobreprecio. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se hizo eco del texto periodístico y pidió una investigación. Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción, afirmó en Twitter. El pasado 15 de mayo, más de 60 desertores de la Fuerza Armada de Venezuela y sus familias fueron desalojados del hotel en el que se refugiaban en Colombia debido a deudas con el hospedaje. Los uniformados cruzaron a Colombia en medio del fallido paso de donaciones fijado por Guaidó para el 23 de febrero, pero cuyo ingreso fue bloqueado por el gobierno de Maduro al tildarlo como una excusa para una intervención militar extranjera. Desde esa fecha Colombia ha recibido a más de 1000 integrantes de la Fuerza Armada de Venezuela, considerada el principal sostén de Maduro, y 400 de sus familiares. Guaidó, quien desde hace más de 4 meses lidera la presión por sacar a Maduro del poder, ha insistido en que la debacle del país petrolero es una consecuencia de la corrupción registrada durante 20 años de gestión chavista. Entre tanto, el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, vinculó este viernes al opositor con una gigantesca trama de corrupción y de enviar dinero a la ciudad colombiana de Cúcuta para reclutar sicarios. Rodríguez aludió a denuncias basadas en información presuntamente recabada en el celular de Roberto Marrero, asistente de Guaidó detenido en marzo pasado bajo cargos de terrorismo. Noticias Venezuela de hoy 16 de junio 2019, masiva movilidad de migrantes venezolanos desató alarma fronteriza. La Defensoría de Ecuador informó que se mantiene vigilante en las fronteras colombiana y peruana por el aumento del flujo migratorio ante la decisión de Perú de exigir a ciudadanos venezolanos la presentación del pasaporte y la visa vigente para el ingreso a su territorio. Más de 9.000 venezolanos ingresaron a Perú el viernes por la frontera norte con Ecuador, en el último día en que no les fue requerido contar con una visa humanitaria, informaron este sábado a EFE fuentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
La cifra constituye un récord de ingresos de ciudadanos venezolanos en un solo día, superior a las 6.708 entradas registradas del 31 de octubre pasado, último día de ingreso estipulado para que los ciudadanos venezolanos accedieran al permiso temporal de permanencia, PTP, un documento especial que permitía a los inmigrantes de ese país trabajar o estudiar en Perú. Desde este sábado, los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar a Perú deberán contar con un pasaporte y una visa humanitaria, nueva medida que fue anunciada el jueves pasado por el presidente de Perú Martín Vizcarra. El anuncio lo realizó Vizcarra junto con el ministro del Interior peruano, Carlos Morán, tras participar en la tercera deportación de ciudadanos venezolanos que habían ingresado al país con documentos falsos u ocultando sus antecedentes delictivos. La masiva movilidad hizo saltar las alarmas. Ecuador, plan de contingencia migratorio. La Defensoría del Pueblo de Ecuador informó este sábado que activó un plan de contingencia migratorio ante una posible crisis humanitaria por la movilidad de ciudadanos venezolanos. En un comunicado, apuntó que se mantiene vigilante en las fronteras colombiana y peruana por el aumento del flujo migratorio ante la decisión de Perú de exigir a ciudadanos venezolanos la presentación del pasaporte y la visa vigente para el ingreso a su territorio. Por ello, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades nacionales competentes a coordinar acciones urgentes que eviten una crisis humanitaria, que afecte a los habitantes del Ecuador. Y señaló que la medida adoptada por Perú ha provocado un represamiento de ciudadanos venezolanos en la frontera norte ecuatoriana. Ante este hecho, la Defensoría del Pueblo, a través de las coordinaciones defensoriales de las provincias de Carchi, Imbabura y El Oro, activó un plan de contingencia migratoria en cooperación con instituciones de apoyo. Entre ellas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, a fin de sumar esfuerzos y consolidar un corredor humanitario seguro para el paso de ciudadanos en movilidad, sin que sus derechos sean vulnerados. Además, como medida de prevención para evitar la trata y tráfico de personas, velando especialmente por los derechos de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Según la Defensoría del Pueblo, el viernes se registraron 6.700 personas que realizaron su trámite migratorio en el norte ecuatoriano. En el comunicado apuntó que se evidencia que la policía ecuatoriana colabora en el paso ordenado a través de 18 ventanillas de atención. Se han registrado casos en los que varios niños cruzan la frontera sin sus padres, acompañados de otros familiares, puntualizó en el escrito. Y detalló que la delegación de la Defensoría en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, ha realizado el debido acompañamiento en 2 casos registrados de niños en situación de vulnerabilidad y, también, a una mujer que presentaba peligro de aborto, solicitando atención médica urgente. Ha evidenciado, además, que en el control policial de la frontera peruana se detienen a todos los vehículos y desembarcan a las personas para que ingresen caminando al Centro Binacional de Atención en la frontera. Los dividen en 2 filas, en una personas que tienen familiares en Perú y otra para los que no los tengan, especificó antes de agregar que esta madrugada la gente no dejó de llegar y pasaban por grupos de 100 personas y se han atendido 7.166 casos en esta frontera. Por lo expuesto,
La Institución Nacional de Derechos Humanos alertó a las autoridades del Estado sobre la situación y exhortó a que se adopten medidas adecuadas y efectivas para proteger los derechos y la seguridad de las personas en movilidad y de la población ecuatoriana. Perú y venezolanos en situación vulnerable. Ante la situación, el gobierno peruano dispuso que seguirán ingresando al país sin visado venezolanos menores de edad, mujeres embarazadas y mayores de edad en situación de extrema vulnerabilidad. Por razones humanitarias, el gobierno ha dispuesto que seguirán ingresando al país los venezolanos menores de edad o adultos en situación vulnerable, dijo el canciller peruano, Néstor Popolicio, en declaraciones a la emisora RPP. El diplomático explicó que ese beneficio lo tendrán los menores en tránsito hacia Perú para reunirse con sus padres y que no cuentan con cédula de identidad o pasaporte, solo su partida de nacimiento. Además, los mayores de edad en tránsito a Perú para reunirse con su núcleo familiar ya residente, los mayores de edad en situación de extrema vulnerabilidad, las mujeres embarazadas en situación de extrema vulnerabilidad y los adultos mayores. Más de 12.000 venezolanos llegaron a Perú en los últimos 3 días, en vísperas de que Lima empiece a exigirles desde este sábado visa y pasaporte. El éxodo de unos 3,3 millones de venezolanos desde 2016, según la ONU, es consecuencia de la prolongada crisis económica y política que vive el país gobernado por Nicolás Maduro. Después de Colombia, Perú es el segundo país donde hay más migrantes venezolanos.